El ADN está compuesto en su parte exterior por azúcares unidas a grupo fosfato, que es lo que vemos aquí, es esta parte de la hélice, y la parte interior por las llamadas bases nitrogenadas, que son 4, adenina, timina, guanina y citosina. La adenina solamente se une a la timina y la guanina solamente a la citosina. Entonces, si conocemos la mitad de la cadena, ya sabemos que la otra mitad es la complementaria. O sea que si acá hay una A, acá siempre vamos a tener una T. Si acá hay una T, por lo tanto acá va a haber una A. Entonces, repito, conociendo la mitad podemos saber la otra mitad. En el caso de los virus tienen media cadena de ADN, que se llama ARN. Entonces, en los test lo que se hace justamente es completar esa cadena que falta. Por eso se llama RT-PCR, Reverse Transcription, transcripción reversa. Toman la mitad de la información y la completan para llegar a la información final, a la información entera. ¿Qué sucede? Cuando nos hacen el hisopado, raspan células humanas vivas y muertas, raspan exosomas vivos y muertos, raspan virus vivos y muertos, raspan bacterias vivas y muertas, raspan de todo. Y todos esos componentes tienen en su interior material genético, tanto ADN como ARN. En el laboratorio, mediante unos procesos, se separa solamente en las cadenas ARN y ADN del resto de los componentes biológicos. Y la máquina lo que hace es empezar a multiplicarlos. Para hacer esta multiplicación de cadenas de ADN, lo que se hace es, se toma el ARN, o sea, la mitad de la cadena, y se la va completando. Para ello se utilizan lo que se llaman cebadores, que son secuencias genéticas sintéticas, que son creadas por los laboratorios, que se adhieren al material biológico de la muestra que nos tomaron en el hisopado, y completan la cadena con la acción de la enzima que se llama polimerasa, que es la que le da el nombre a la reacción, obteniendo así una cadena completa de ADN. Esto sucede repetidas veces, se divide la cadena, se agregan los cebadores, aparece la polimerasa y completa la cadena. Y ahora tenemos 4, y otra vez 8, 32, 64, hasta millones y millones. Y aquí aparece uno de los primeros problemas de esta prueba. La reacción en cadena de la polimerasa, vamos a pasarlo al español para que lo puedan leer. Ventajas y limitaciones de la PCR, traducida al español. Debido a que es altamente sensible la PCR, cualquier forma de contaminación de la muestra por incluso trazas de ADN puede producir resultados engañosos. Y recuerden que en el hisopado hay no solamente virus, sino que hay bacterias, hay células humanas. Entonces todo eso tiene material genético, o sea que es una muestra que está contaminada. Por eso hay que purificarla. Pueden aparecer material contaminado. Otra de las limitaciones de los cebadores usados para la PCR es que pueden aparearse de manera inespecífica con secuencias que son similares, pero no completamente idénticas al ADN original, ¿no? Dice, la ADN polimerasa puede incorporar nucleótidos incorrectos en la secuencia de PCR, aunque a una velocidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que el original nunca es igual a la copia. Y estamos haciendo millones y millones de copias, de copias, de copias. Además de esto, la OMS, que envió la lista de cebadores que hay que utilizar para hacer las pruebas, envió este segundo, que está en amarillo, que tiene 18 caracteres, que corresponde al cromosoma 8 de los seres humanos. Aquí están los links, lo pueden ver ustedes mismos. Corresponde al cromosoma 8 de los seres humanos, o sea que esta secuencia, este cebador, va a estar replicando material genético humano, dando por ende falsos positivos. Por suerte los científicos, por lo menos en Uruguay, se dieron cuenta muy en el inicio de las pruebas de que esta secuencia estaba mal. La persona que me asesoró para hacer este video me dijo, que es bioquímico, me dijo que este error es un error muy grosso, que no entiende cómo a la OMS se le pasó esto,
que cualquiera en primero de genética se da cuenta. Y bueno, es una gran duda de cómo mandar una secuencia para copiar material genético humano y no virus. Pero hay un detalle. Para hacer las copias se necesitan 2 cebadores. Solamente con uno no sería suficiente. Pero si está uno de ellos copia material genético humano, bueno, hay algo raro, ¿no? Aquí tenemos entonces los datos del CDC, que ya intrínsecamente el PCR tiene un error de hasta un 7%. Y aquí viene uno de los conceptos más importantes de todo el video, que es el valor de CT. Un resultado positivo o negativo de un test está condicionado por este valor. La máquina de PCR empieza a hacer las copias del ADN en lo que se llaman ciclos de copiado, que es lo que vemos en la parte de aquí abajo de la gráfica. A medida que aumentan los ciclos, también aumenta lo que se conoce como el ruido de fondo, que dificulta un resultado de buena calidad. Incluso cuando llegamos a 60 ciclos, el resultado da siempre positivo. Por eso hay que alejarse lo más posible de 60. Números más bajos de ciclos dan resultados más fiables. Luego el umbral es como la apertura del diafragma y el tiempo de exposición de una cámara. Eso lo puedo regular si yo quiero que sea más, menos sensible, etc. Entonces, depende del umbral que yo le ponga, los ciclos que voy a tener, etc. Bueno, el valor de CT entonces no depende de un solo factor, depende de muchos factores. La cantidad de material genético inicial. Es por eso que este test no es un test binario como el EVA-test que te decís si da positivo o negativo una reacción química, porque acá hay muchísimos factores a tener en cuenta. Entonces vamos a ver qué valores de CT se usan en Uruguay. Este es uno de los kits que se utilizan aquí, que se llama Gene Finder. Y este es el prospecto. Y si bajamos hasta donde dice el número de ciclos, llegan hasta 45 ciclos. 45 ciclos. Es un disparate. Este es otro GeneXpert. Y si vamos al PDF adjunto, material suplementario, apretamos aquí, vemos que en la segunda página nos dice que los resultados son en un rango menor a 40 ciclos. O sea que llegan hasta los 40 ciclos. Según el especialista en PCR que yo consulté, un número normal para tener un resultado más o menos fiable sería entre 20, 30. Ya más de 30, ya hasta 33, 34 ya sería un poco alto. Y acá se están utilizando hasta 40, hasta 45. Y ahora viene lo más importante de todo. Del material genético que dio positivo en los test de PCR, se pusieron a cultivar en laboratorio a ver si se reproducían. Por lo tanto, a ver si eran o no eran infecciosos. Y aquí está la publicación en la página del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. Y dio como resultado esta gráfica. Estos son los ciclos, el valor de CT. A mayor CT, menos contagiosidad. A partir de 30, solo algunos eran infecciosos. Y a partir de 33, ya no había infecciosos. O sea que si vos te haces un test y el CT del test es mayor de 33, 34, no sos infeccioso. Entonces no deberías estar en cuarentena. Entonces, ¿por qué no dan el valor de CT? Yo llamé a 6 laboratorios a pedir los valores de CT con los que trabajaban. Ninguno me lo dio. Me dieron los kits con los que trabajaban y yo los tuve que investigar yo. Luego un amigo que dio positivo en PCR llamó al laboratorio y no le quisieron dar el resultado positivo. Parece que algunos médicos insistieron porque sus pacientes dieron positivo y el laboratorio finalmente accedió, algunos accedieron. Pero ese valor no se da, es secreto. ¿Por qué no se da ese valor? ¿Por qué no quieren darle el valor de CT? Seguramente será por esta gráfica. Porque esta gráfica evidencia que si están utilizando CTs de 40, CTs de 45, aunque este laboratorio último dijo que había bajado de 45 a 40 porque era altísimo, pero ya estamos hablando de cada ciclo es un número exponencialmente más alto. No es el doble del doble del doble, o sea, estamos hablando de millones de trillones de copias. Entonces, ¿por qué no dan el valor de CT? Incluso aquí mismo lo dice. Se lo voy a traducir al español para que lo vean.
Dice, los pacientes con CT por encima de 33-34 que utilizan el sistema de test PCR no son contagiosos y por lo tanto pueden ser dados de alta de la atención hospitalaria o confinamiento. Por eso no dan los valores de CT, porque quieren seguir con la farsa. Y aquí viene la frutilla de la torta. Cada puntito de estos es un test positivo. Los rojos son infecciosos. El resto no son infecciosos. A partir del día 10 del supuesto contagio, ya no hay infecciosidad. Ya no sos infeccioso. Pero podés tener test positivos de PCR hasta 70 días después de haber tomado contacto con el supuesto virus. En resumen, estas son las dos gráficas más importantes que se pueden llevar de acá. Valor de CT, por encima de 30, infecciosidad del 20%. Por encima de 33, 0. O sea que si tenés un CT en el PCR, primero que lo tenés que pedir porque no te lo dan. Pero si te lo dan y te dan un CT mayor de 33, no sos infeccioso. Entonces, ¿por qué estás confinado? ¿Por qué estás aislado? O sea, no sos infectivo y seguís dando positivo en el PCR. Eso refleja que están usando un CT alto. ¿Y por qué entonces no dan el valor de CT? ¿Por qué no dan esa información? ¿Por qué es secreta? Hay que preguntarse eso. Los chinos bajaron el CT a menos de 35 y ya no hay más problema en China. Desapareció. Simplemente cambiaron un número. ¿Pero qué pasa? Nos están confinando, están cerrando negocios, están coartando libertades, están dejándonos sin ver a nuestra familia, sin velar a nuestros muertos, sin ver a nuestros hijos nacer, porque cambian un numerito. ¿Cuál es la evidencia científica atrás? Esto tiene que ser ciencia. Los del GACH no debaten, no quieren debatir. ¿Es una religión esto? ¿O hay otras cosas oscuras atrás? Vaya uno a saber. A los que llegaron acá, les voy a dar una chapa al final del video ahora. Y bueno, gracias por mirar. Este es uno de los papeles que te dan cuando te haces la prueba. Y se dice, aquí se detectó presencia en la muestra analizada. Tapé los datos para no quemar a nadie. Y dice lo siguiente. Todos los resultados deben ser interpretados por un profesional de la salud en el contexto del historial médico del paciente y los síntomas clínicos. Esta prueba no puede descartar enfermedades causadas por otros patógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba por sí misma no es un diagnóstico. Y ahora nos están confinando solamente por tener la prueba. Es gravísimo. Este es un informe de más de 20 científicos especialistas en la materia, revisando los protocolos de este señor Drosten, el alemán, que fue el que hizo los test PCR el mismo día que salió la secuencia publicada. No me acuerdo que fue un día de enero o diciembre. Y el mismo día este señor ya estaba publicando la forma de testear. Impresionante, ¿no? Qué rapidez. Y está siendo juzgado ahora en Alemania. Bueno, estos 20 científicos, aquí lo traduje al español, el que lo quiera leer, esta es la dirección. No la publico por temas de censura. Pero bueno, revisan por lo menos 10 puntos importantes, que son la temperatura que tiene lugar las reacciones, número de ciclos de amplificación, bueno, no se lo voy a leer todo, cada uno haga sus deberes, véanlo, pero aquí hay problemas muy importantes, sobre todo los primers, o sea, los cebadores y las ondas que se le ponen al material genético. O sea, hay una cantidad de errores publicados que la verdad que es impresionante este informe. Bueno, los que llegaron hasta acá, gracias. Ojalá les haya servido la información. Y bueno, a luchar por nuestros derechos y a no dejar que nos pasen por arriba.